tanto el emperador Alejandro el Grande como Augusto César introdujeron cambios bajo el Imperio Romano a los pueblos conquistados. Todos esos cambios Dios los utilizó para preparar la venida de Cristo al mundo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay muchos versículos del Antiguo Testamento que anticipan la venida del Señor. Pero, ¿sabía usted que todos los pasajes proféticos fueron escritos muchos años antes del nacimiento de Cristo? A continuación, la segunda parte del mensaje, los preparativos para la venida de Cristo. Hoy vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con la venida de Cristo. Me gustaría que mencionáramos algunas de estas profecías que fueron dadas en los tiempos del Antiguo Testamento y que se cumplieron a cabalidad en los eventos relacionados con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No creo que tengamos tiempo para mencionarlas todas, pero me gustaría compartir con ustedes algunas de ellas. Leamos Mateo 1, 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No existe ninguna confusión en relación a lo que esa profecía significa. Sin embargo, es interesante que a la mayoría de los teólogos liberales que cuestionan la veracidad de la palabra de Dios siempre tratan de atacar este pasaje. No pueden aceptar que el mensaje de la Biblia sea exacto, ni tampoco creen que María fuera virgen cuando concibió al Mesías. Esto era parte de la profecía relacionada con el nacimiento de Jesús, y de no haber ocurrido de esta manera, no se hubiera cumplido lo que Dios había prometido tantos años antes. Era absolutamente esencial para la obra expiatoria de Dios que su Hijo naciera de una virgen y que fuera concebido por el Espíritu Santo. Ahora me gustaría que buscáramos un texto bíblico que nos muestra otro detalle muy interesante relacionado con este tema. Leamos Daniel 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel se hallaba en Babilonia en esa época y comenzó a estudiar y a indagar en las Sagradas Escrituras, pues deseaba hallar lo que se decía acerca del tiempo que estarían cautivos en esta ciudad. Dispuso su corazón para escuchar lo que el Señor tenía que decirle al respecto, y escudriñó el libro de Jeremías para así poder descubrir por cuánto tiempo Israel debía permanecer cautivo. Fue durante este proceso de búsqueda que Dios le reveló a Daniel algunas profecías relacionadas con los eventos del futuro. Y es en el versículo 25 de este mismo capítulo que se nos habla de la venida del Mesías. Leamos lo que nos declara en Daniel 9, versículos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta es otra profecía que nos da detalles específicos de lo que iba a suceder en relación a la venida de Cristo. ¿Qué propósito tenían estas profecías dadas por Dios?
tenían y aún tienen el propósito de proclamar esperanza a los hombres. Y no solo esto, sino que también fueron dadas para que tuviésemos una descripción específica de lo que acontecería en relación a la venida de nuestro Salvador. Permítanme compartir con ustedes la manera en la que Dios trabaja en nuestro corazón para prepararnos para su venida. No voy a decirles nada que sea demasiado difícil de comprender, sino que solo me propongo describirles cómo el Señor ha trabajado en cada área de nuestra vida para que estuviésemos listos para alcanzar la salvación, ser sellados como sus hijos y recibir así la vida eterna que nos ha otorgado. Pero también debo darles una pequeña advertencia. Si Dios ha trazado este plan de salvación, se ha entregado a sí mismo y ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que pudiésemos ser salvos, no debemos entonces rechazar lo que nos ha dado. Un día estaremos ante su trono en el día del juicio y podremos ver toda la evidencia que nos acusa y que nos declarará culpables de haber rechazado la salvación que nuestro Padre Celestial nos está obsequiando hoy. Si estudiamos algunos pasajes de la Biblia, nos daremos cuenta de que Dios le habló a Abraham, quien en ese momento de su vida estaba viviendo en una sociedad completamente pagana. El Señor se reveló a este hombre de una manera específica y fue escuchado por él. Dios hizo un pacto con Abraham que no podía ser destruido. Le prometió que le daría la tierra en la que se encontraba y que sería de su descendencia para siempre. También le prometió que por medio de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham tuvo un hijo, a quien llamó Isaac. Isaac tuvo a Jacob, y este último engendró 12 hijos que vinieron a ser el cimiento de la nación de Israel. De estos 12, el más conocido y el más prominente fue José, de quien se habla durante casi 14 capítulos del libro de Génesis. Pero en la mente de Dios, el más importante de estos 12 hombres era Judá, pues de él descendería el Salvador del mundo. ¿Acaso no nos llama la atención la forma en la que Dios preparó todas las circunstancias para que su plan se cumpliera? Es muy probable que los hermanos de José pensaran que eran dueños de sus actos, pero el Señor estaba usando esta mala acción que tuvieron con su hermano, para poner su plan a trabajar. Estos hombres odiaban a José, le aborrecían porque sentían celos de él. Es por eso que intentaron matarle, pero como no pudieron hacerlo, decidieron venderle para que fuese esclavo en Egipto. Este joven fue vendido a Potifar. Terminó injustamente en la prisión, en donde pudo interpretar los sueños del panadero y el copero del rey, y luego llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y fue esta posición la que salvó a su familia de perecer por la gran escasez de alimento que azotó a esa región durante esa época. Solo él estaba en Egipto, mientras que el resto de su familia se hallaba viviendo en lo que hoy conocemos como la Tierra Prometida. Dios permitió que esta gran hambre azotara la tierra, pero ya lo había preparado todo para que José estuviese en una posición que le permitiese salvar a su familia. Todos se fueron a vivir a Egipto, en donde se les dio un espacio de tierra y en donde se multiplicaron en gran manera. Después de 400 años, habían llegado a ser casi 2 millones de habitantes. Dios los sacó de la esclavitud en la que se hallaban y les hizo cruzar el Mar Rojo, destacando su poder en todo lo que hacía. No los guió inmediatamente a la tierra prometida, sino que les llevó al monte Sinaí, pues todavía tenían que cambiar muchas de las costumbres que habían adquirido durante ese tiempo que estuvieron en Egipto. Les dio la ley y los 10 mandamientos para que así supieran cómo debían vivir al llegar a la tierra que los estaba llevando. Sin embargo, cuando ya estaban bien cerca del lugar hacia donde se dirigían, decidieron negar a Dios y rechazar lo que les estaba ofreciendo. Fue esta desobediencia la que hizo que tuvieran que pasar
los próximos 38 años caminando sin rumbo alrededor de este desierto hasta que todos los que formaron parte de esa rebelión murieran. Después de este largo período, Dios llevó a su pueblo al lugar que les había prometido, a una tierra que fluía leche y miel. Pero aún en ese lugar los israelitas decidieron desobedecer a su Señor y no hacer lo que les había mandado. Es por eso que permitió que los filisteos y los demás pueblos que les rodeaban invadieran sus fronteras y saquearan sus cosechas y ciudades. Todo esto continuó ocurriendo hasta que entraron en la era oscura de esta nación. Fue en ese período de tiempo cuando cada hombre decidió hacer su propia voluntad y se olvidaron de la promesa del Mesías. Luego Samuel fue escogido por el Señor para convertirse en el líder de su pueblo. Este profeta fue el encargado de ungir al primer rey de Israel y también a su sucesor, David. Después reinó Salomón y luego su hijo, quien presenció la división del reino. La nación quedó dividida entre el reino del norte y el reino del sur, los cuales se enfrentaron en más de una ocasión a pesar de provenir del mismo lugar. Finalmente, en el año 722, los asirios conquistaron al reino del norte y se llevaron consigo a las 10 tribus de Israel que formaban esta nación. Luego, alrededor del año 600, Babilonia hizo lo mismo con el reino del sur. Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén, quemó los muros y las puertas y destruyó el templo. Se llevó consigo a casi 50,000 judíos, dejando así solo un pequeño remanente para que habitara esas tierras. ¿Qué sucedió después? Los judíos fueron dispersados por todo el mundo conocido de esa época. Como no podían reunirse en el templo como solían hacerlo, se comenzaron a reunir en pequeños locales conocidos como las sinagogas, en donde no solo adoraban a Dios, sino que también estudiaban las Sagradas Escrituras y oraban. Fue en esa época que Daniel profetizó el mensaje que Dios le dio. Había sido llevado a Babilonia como cautivo y desde el momento en que llegó a esa ciudad se destacó por su devoción a Dios y por la integridad que mantuvo en toda ocasión. El Señor estuvo con él en todo lo que hacía y fue prosperado hasta que llegó a ocupar un alto cargo en este reino. Nabucodonosor les mantuvo cautivos y no les permitió regresar a su tierra. Pero Ciro emitió un decreto que les permitía regresar a todos aquellos que así lo desearan. El imperio persa terminó con la llegada de Alejandro, quien es también conocido en la historia como Alejandro el Grande. Una de las metas que este hombre tenía era helenizar a todo el mundo. Alejandro formó su ejército no solo con los hombres que radicaban en Macedonia, sino también con los que provenían de otras ciudades griegas. Luego, a medida que fue avanzando en sus conquistas, también añadió a otros que vivían en otras regiones del mundo. A estas personas que se iban sumando a sus filas, los obligó a cambiar sus costumbres y a comenzar a vivir de acuerdo a la cultura griega. También les hizo aprender el idioma griego. Y podemos afirmar que esta fue la mayor contribución que Alejandro el Grande hizo para la humanidad, pues sin saberlo, estaba preparando el camino para la venida del Mesías. Luego de esta época en la que Alejandro helenizó al mundo que conquistaba, vino un corto período de tiempo en el que el pueblo hebreo volvió a recuperar su independencia. Poco a poco se fueron fortaleciendo como nación, pero también comenzaron a padecer una gran hambre espiritual. Durante los próximos 400 años Dios no envió ningún profeta para que les recordara la venida de su Hijo. Fue un tiempo de silencio en el que ningún hombre de Dios estuvo proclamando el mensaje del Señor para su pueblo. No hubo nadie que les exhortara a cambiar su manera de vivir, confesar sus pecados y recordar que el Mesías venía pronto. Durante todo este tiempo los gobernantes tomaron decisiones que pensaban estar haciendo por su propia voluntad. No se daban cuenta que estaban siendo usados por el Todopoderoso para poner en práctica el plan que había trazado y así poder salvar a la humanidad.
No importa si estos hombres le conocían o si adoraban ídolos paganos, lo cierto es que el Señor les usó para que su voluntad se cumpliera. Es decir, que Dios preparó todos los eventos que tenían que ocurrir para que su plan se cumpliese y que así nosotros pudiésemos ser redimidos. Nos rescató y nos salvó de la esclavitud del pecado en la que vivíamos y nos selló para que fuésemos declarados hijos suyos. Ya no somos extranjeros y advenedizos ante Él, sino que ahora somos sus hijos. Y no solo nos permitió llegar a ser sus hijos, sino que también nos ha dado una herencia. Dios nos ama tanto que ha estado trabajando desde el principio de la creación para que pudiésemos alcanzar la salvación de nuestra alma. Estuvo operando en cada evento que ocurría en el mundo para que todo el escenario estuviera preparado para la venida de su Hijo, el Mesías, y fue en ese momento en que Jesucristo nació que la esperanza de redención entró a este mundo. Lo más importante en esta época no es lo que podamos obsequiar o recibir de otros, sino que recordemos la venida de Cristo a este mundo. Se trata de darnos cuenta de todo lo que Dios tuvo que hacer para que su plan de salvación se cumpliera. Debemos recibir a Jesucristo como nuestro único Salvador personal, pues es el Mesías que Israel había estado esperando durante tantos años. El mismo Dios que cumplió cada una de estas profecías relacionadas con el nacimiento de Cristo es el que también está actuando en nuestros tiempos para que cada profecía del Nuevo Testamento se lleve a cabo de acuerdo a su voluntad. Es Él quien está guiando a los gobernantes de nuestra época para que hagan todo aquello que ya ha planificado que va a ocurrir. Su propósito va a ser cumplido de acuerdo a sus planes. Cada uno de los aspectos de la segunda venida de su Hijo que han sido anunciados en las Sagradas Escrituras va a ocurrir tal y como lo ha planificado. Permítanme advertirles algo. Si usted no recibe a Jesucristo como su Salvador personal antes de su segunda venida, después va a ser demasiado tarde. Tristemente sabemos que algunos se dejan engañar por Satanás y llegan a pensar que Dios les va a perdonar a pesar de haber rechazado el sacrificio que su Hijo hizo por ellos. Están completamente equivocados si creen que esto va a suceder de esta forma. Cuando estén ante el trono del soberano del universo y les muestre todo lo que hizo para tratar de que aceptaran su plan de salvación y las muchas veces que le rechazaron, no tendrán ninguna excusa por haber hecho esto. Si usted es una de estas personas que vez tras vez ha rechazado el regalo de vida eterna que el Señor le ofrece, debe saber que ha estado rechazando el amor infinito que Dios le estaba ofreciendo. Ha estado despreciando el infinito poder que Dios estaba dispuesto a usar para perdonar su pecado. Y por encima de todo esto, ha estado desechando el plan eterno que nuestro Creador trazó desde antes de la fundación del mundo para salvarnos. Si usted ha hecho esto y no está dispuesto a reconciliar su vida con Dios y así poder vivir de acuerdo a su voluntad, es triste lo que tengo que decirle. Pero un día va a morir e irá al infierno para vivir eternamente separado de su Creador, y no estará en esta condición de perdición porque Dios lo ha puesto ahí, sino porque esta fue la decisión que tomó al rechazar a Cristo. Prefirió hacer su propia voluntad y no la de aquel que lo había dado todo para poder redimirlo de la vida de esclavitud en la que se hallaba. Es por eso que les pido que dediquen un momento para pensar en todo lo que hemos estado hablando y reconozcan que Jesucristo es el único camino para recibir la vida eterna. Si este es el deseo de su corazón, le invito a que repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, he pecado contra ti. Siempre he tratado de hacer mi voluntad y no la tuya. Me doy cuenta que mi estilo de vida no va de acuerdo con tus planes y reconozco que no tengo excusa alguna para continuar viviendo de esta manera. Señor Jesús, acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario y reconozco que eres el Salvador de mi vida. Pongo mi vida ante ti. Te pido que me perdones y confío en que mis pecados serán perdonados
por la obra expiatoria que hiciste al morir por mí. Esta es la única esperanza de vida eterna que existe. El mismo Jesús nos dice que solo Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no lo hace por medio de Él. Es por eso que no debemos rechazarlo, pues Dios preparó cada uno de los eventos que eran necesarios para que su Hijo viniera a este mundo tal y como había sido profetizado por sus siervos en el Antiguo Testamento. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué es la Navidad para usted? Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, el Dr. Stanley da respuesta a esa pregunta. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Los preparativos para la venida de Cristo, el cual forma parte de la serie La venida de Cristo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. ¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Ya disponible por encontacto.org/libros. ¿Necesita ayuda para hallar un regalo esta Navidad? ¿Qué tal regalos de valor espiritual como los libros del Dr. Charles Stanley o el adorno navideño de En Contacto? ¿Qué tal una caja de oración devocional para conversar con Dios? ¿O el paquete para niños Dios es Amor para infundir el milagro de Cristo en ellos? Deje huella en la vida de sus seres queridos esta Navidad y durante todo el año. Obsequie regalos que bendicen. Visite encontacto.org/librería. ¿Cómo celebra su familia la Navidad? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La gente celebra la Navidad de distintas maneras. Algunos incluyen la adoración al Señor Jesús, otros únicamente consideran que es una celebración para dar y recibir regalos. Los magos del Oriente, de los que nos habla la Biblia, supieron del nacimiento del niño Jesús gracias a la aparición de una estrella especial y lo celebraron emprendiendo un viaje para encontrar al recién nacido rey con el fin de adorarlo. La gente que decide vivir alejada del Señor Jesucristo es muy insensata. Y nosotros debemos preguntarnos lo siguiente: si una persona ha de ser un hombre o una mujer sabios, ¿cómo llega a serlo? Recibiendo al Señor Jesucristo como su Salvador, y una vez que lo hace, todo cambia en su vida. Quisiera que pensáramos brevemente en lo siguiente. Aunque esos magos vinieron buscando al Señor Jesucristo, dándole sus regalos de oro, incienso y mirra, y reconociendo que habían encontrado al verdadero Mesías, fueron hombres sabios al seguir la dirección de la estrella y lo que Dios les había indicado que hicieran. Y nosotros seremos hombres y mujeres sabios si también respondemos a la invitación de recibir en nuestra vida al Señor Jesucristo como nuestro Salvador.